El if, no, ¿qué if? Cualquier cosa estoy diciendo, el sí, los anidados, eso. Sí. Y después me copié el bisiesto porque lo resolviste vos, pero lo analicé. Bueno, genial. Está Bueno, bueno. ahora, ya que arrancamos, estoy compartiendo mi pantalla y quisiera que me confirmes si se ve correctamente. Sí, se ve bien. Bueno, Todo genial. lo que estás haciendo se ve bien. Bueno, vamos Ah, a bien. ver cuántas Cuando personas hay. entre más, cuando entre más gente ya tenemos que cortar el micrófono o hacer silencio. La idea es cortar el micrófono. Dice, ahora estamos Está bien. nosotros dos nomás. Bueno, no hay problema. Por eso. Bien, yo voy a comenzar. Voy a comenzar, esto se está grabando y después lo vamos a dejar disponible para el resto de la gente que no haya podido venir o que lo quiera ver en otro momento. No se conectó nadie. No, pero comenzamos, así que vamos adelante. Bueno, Lo corto, el haces día de el hoy micrófono. lo que vamos a hacer es trabajar con las estructuras iterativas. Así como estuvimos trabajando en la clase anterior con la estructura condicional, ahora vamos a ver qué hacemos con las estructuras iterativas. La idea de las estructuras iterativas es que nos permiten a nosotros repetir cierta porción de código. Nos va a pasar muchas veces que tenemos una instrucción, 2, 10, no importa, un bloque de código formado por algunas instrucciones y nosotros queremos que ese bloque de código ocurra más de una vez. Uno lo que podría hacer es copiar las instrucciones, pegarlas debajo y así varias veces y entonces de esa forma podría repetir las instrucciones, el bloque de instrucciones, pero la verdad que no es una idea que funcione bien cuando la repetición tiene que hacerse, por ejemplo, 100 veces. Si uno tiene que hacer algo en 100 oportunidades, pegar 100 veces el bloque de instrucciones no, se vuelve algo medio incómodo. Y mucho más es la necesidad de, por ejemplo, tener que hacer alguna modificación. Uno tiene ese bloque de instrucciones pegado 100 veces, pero se da cuenta que en una de esas instrucciones del bloque hay que hacer una modificación. Entonces tiene que repetir la modificación en 100 bloques más. La verdad que no es cómodo para nada. Entonces, existen dentro de los lenguajes de programación estructuras que nos permiten, dado un bloque de código, repetirlo una cierta cantidad de veces. Dependiendo de si sabemos cuántas veces tenemos que ejecutar ese bloque o no, hay estructuras que son más útiles en un caso y otras que lo son en otro caso. Cuando uno sabe de antemano cuántas veces tiene que repetir un bloque de instrucciones, entonces existe una estructura llamada para, que es la que tenemos acá. Vamos a empezar con esa porque me parece que es la más sencilla de explicar como introducción a este tema de los ciclos o de estructuras repetitivas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. La idea es escribir hola mundo, pero 10 veces. Entonces, como les decía antes, uno podría simplemente decir así. Y después repetir esta línea 10 veces y con eso se resuelve. Vamos a ver cómo esto ocurre. Y bueno, no importa cuántas veces peguemos la línea, van a aparecer los mensajes. Esa es una forma, pero como les contaba antes, no es una forma que escale, porque si tenemos que hacerlo 100 veces ya se vuelve un poco pesado. Además tenemos que ponernos a contar, que son 100 y no son 101 o no son 99. Se vuelve algo tedioso. Pero volviendo a la situación a este ejemplo, donde yo quiero poder escribir hola mundo 10 veces, existe una instrucción que me permite lograr eso. La instrucción es la instrucción para. En otros lenguajes de programación se la conoce como for. En PCInt se la conoce como para. Esta instrucción para requiere que le diga aquí una variable, la voy a llamar n, simplemente, podemos usar un nombre aquí. Esa variable va a tomar un valor inicial. Esta expresión que estoy poniendo aquí a continuación, en n se asigna 1, eso es lo que dice allí, lo vamos a separar para que quede un poco más claro. En n se asigna un 1. Vamos a usar el machete. Hasta. Compa.
hacemos n, se asigna 1 hasta, vamos a poner 10, con paso 1 a 0. Ahora les explico bien qué significa esto. La instrucción para, además, tiene una instrucción llamada fin para, que es la que permite indicar que allí termina el conjunto de instrucciones. Todas las instrucciones, que pueden ser muchas, que vayan dentro de la palabra para y la palabra fin para, son el bloque de instrucciones que se van a ejecutar más de una vez. ¿Qué es lo que yo quiero ejecutar más de una vez? En definitiva es esta sentencia, la de escribir hola mundo. En mi caso, mi bloque de instrucciones está compuesto por una sola instrucción, pero yo podría tener un montón. ¿Cómo se entiende el bloque para? Primero necesitamos una variable. En este caso la variable la llamé n y no la declaré, pero me faltó, vamos a hacerlo. Allí está entonces ya declarada. La variable n va a tomar un valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? Y es el que se le asigna inmediatamente. Vean que a la variable n se le asigna el valor 1. Es decir que la variable n inicialmente va a valer 1. Después, a continuación, viene la palabra hasta, y aquí viene un valor. Ese valor es el valor máximo que la variable n puede tomar. Una vez que la variable n haya alcanzado ese valor máximo, entonces el ciclo para deja de ocurrir. Y a continuación, y esto es opcional, si ustedes no lo ponen en PCInt, se considera con el paso 1, si no lo hacen, me refiero a esta parte. Si no escriben esto, se considera que el paso va a ser 1. Lo que dice aquí es que, lo que significa con paso 1, es que la variable n, siempre estamos basándonos en esta variable n, que es la que se usa para el bloque para. En este caso yo la llamé n, pero se puede llamar de cualquier manera. A mí se me ocurrió llamarla n, pero le pueden poner el nombre que quieran, es una variable. Pero esa variable, en este caso la variable n, es la variable asociada al bloque para. Y entonces, el bloque este va a hacer que la variable n se incremente de a 1. Por el paso 1 significa que se va a incrementar siempre de a 1. Entonces esto significa que la variable n va a tomar el valor 1, a continuación va a tomar el valor 2, a continuación el valor 3 y así siguiendo hasta alcanzar el valor 10. 10 porque es el límite que yo pongo acá. Una vez que la variable n alcance el valor 10, el bloque para termina. Mientras tanto, mientras que la variable n va incrementándose de a 1, desde el 1 hasta el 10, todo el conjunto de instrucciones, todo este bloque de instrucciones, en mi ejemplo una sola instrucción, pero podría ser más complejo, todo el bloque de instrucciones se vuelve a ejecutar. Es decir, que este bloque de instrucciones, el escribir hola mundo, se va a escribir en definitiva, se va a ejecutar en definitiva 10 veces. La primera vez que se va a ejecutar, la variable n tiene el valor 1. La segunda vez que este bloque se ejecuta, la variable n tiene el valor 2 y así hasta alcanzar el valor 10. Por lo tanto, el bloque escribir, el bloque escribir hola mundo debería ocurrir 10 veces. Vamos a ejecutarlo para ver qué ocurre. Bien, ahí ven el resultado. El resultado es escribir hola mundo en total 10 veces. Una cosa que podemos hacer es mostrar también el contenido de la variable n. Ya así aprovechamos y vemos que la variable n cambia de valor en cada una de estas ejecuciones. Entonces vean aquí, además del mensaje agregué el valor de la variable n y vean que toma los valores desde el 1 hasta el 10. Y eso pasa porque nosotros dijimos que la variable se tiene que incrementar de a 1, esto es lo que significa este 1 aquí, que la variable n tenía que arrancar en un 1, ese es el 1 que aparece aquí, que tiene que tomar como máximo el valor 10. Este tipo de instrucción, la instrucción para, es útil cuando nosotros tenemos que repetir un bloque de código y en principio sabemos cuántas veces debemos repetir.
Si yo sé que quiero repetir un bloque de instrucciones 10 veces, entonces lo que puedo hacer es un ciclo para que vaya desde 1 hasta 10 con un paso de 1, y dentro del bloque para poner mi conjunto de instrucciones y sé que van a ser ejecutadas 10 veces. Hay otras situaciones donde nosotros no conocemos de antemano cuántas veces queremos ejecutar el bloque, y ya vamos a ver algunos ejemplos, y allí quizás no es recomendable usar el bloque para. En esas situaciones vamos a usar un bloque llamado mientras, pero lo vamos a ver a continuación. Vamos a jugar un poco más con el bloque para, y qué tal si en vez de usar un paso 1, usamos un paso 2. Vamos a ver cuál es la diferencia en este caso. Ahora, vean que la diferencia cambió. El resultado es que en vez de tener 10 veces el mensaje, lo tenemos 5 veces. Y vean que en la primera vez que se ejecutó la instrucción de la línea 9, tengan en cuenta la instrucción de la línea 9, la primera vez que se ejecutó la instrucción de la línea 9, la n, la variable n, valía 1. Y ya la segunda vez que se ejecutó la instrucción de la línea 9, la variable n ya vale 3. Y vale 3 porque aquí indicamos nosotros que el paso era de 2, es decir, que tomara el contenido de la variable n, le sumara 2 y volviera a comenzar. Aquí llegó el máximo valor que tomó la variable n, es el 9, porque tengan en cuenta que una vez que la variable n alcanzó el número 9, como aquí dice que el paso es 2, el próximo valor ya es un 11. Pero ese 11 es mayor que este límite que yo le puse acá inicialmente, el límite de 10. Por lo tanto, cuando n tomó el valor 11, ya el ciclo para se cortó. Ya se detuvo allí. Porque ese valor 11 que la variable n tenía es mayor que el valor 10 que yo le puse como valor límite. ¿Se entiende hasta acá? Richard, ¿preguntas? ¿Se entiende? Contame. Ah, perfecto, genial. Perfecto. Bueno, y ya que estamos, quiero aprovechar, ahora que conocemos este bloque llamado para revisar el ejercicio 14. El ejercicio 14 de la práctica, que es un ejemplo de este tipo de ejercicio. Entonces aquí lo tengo. Este es un ejercicio que me dice crear un algoritmo que pida al usuario un número y un símbolo. Y dibuje un cuadrado usando ese símbolo. El cuadrado tendrá el tamaño que ha indicado el usuario. Por ejemplo, si el usuario indicó 4 como tamaño y asterisco como símbolo, deberá escribirse algo como esto. Nosotros vamos a pedirle al usuario que nos diga un número. Una vez que nosotros conozcamos ese número, deberíamos escribir esa cantidad de líneas. Yo voy a considerar cada uno de estos asteriscos como una línea. Entonces, vean esto. Si yo considero que el usuario ingresó un 5, entonces yo voy a tener una línea, yo la voy a denominar 1, después una línea 2, una línea 3, una línea 4 y una línea 5. Y en esa línea 1 voy a escribir, vamos a suponer que el usuario escribió como símbolo asterisco, voy a escribir 5 asteriscos. Lo mismo voy a hacer en la línea 2, lo mismo en la línea 3, en la 4 y en la 5. Esto es un buen ejemplo, o sería un ejercicio donde yo podría utilizar el ciclo para, porque si el usuario me dijo que él quiere 5 líneas, yo tengo que escribir 5 líneas de asteriscos. Entonces ya en principio yo sé que para representar cada una de las líneas de asteriscos yo podría usar un ciclo para, que vaya desde 1 hasta el número que el usuario haya ingresado. Si el usuario ingresó 5, entonces voy a hacer un ciclo para desde 1 hasta 5. Si el usuario ingresó un 8, haré un ciclo para desde 1 hasta 8. Y siempre con paso 1, porque de esa manera generaría todas las líneas que necesito. Eso en principio.
Vamos a ver con este razonamiento cómo podríamos resolver este ejercicio. En vez de n lo voy a llamar fila, porque es una variable que me va a representar en qué fila yo estoy. Pero primero que nada te necesitaría pedirle al usuario que ingrese la cantidad de líneas que el usuario quiere y con qué símbolo quiere completar esas líneas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle al usuario que ingrese ser. Entonces le digo aquí filas. Yo voy a tomar el valor que el usuario ingrese dentro de la variable filas. Esta variable no la tengo declarada, pero vamos a hacerlo. Y entonces eso es lo primero que le pregunto al usuario. Decime un número de filas. O si no, le puedo decir, ingresa un número de filas. Ahí está. Lo segundo que le quiero pedir al usuario es que me diga un símbolo. Entonces voy a hacer así. Escribir el símbolo lo voy a guardar dentro de una variable que voy a llamar símbolo, que no declaré, pero ahora lo hago. Como carácter. Bien. A continuación debería yo hacer lo siguiente. Debería escribir una línea por cada, perdón, una línea, perdón, tantas líneas como filas el usuario haya ingresado. Esta variable de filas va a contener un número, un 4, un 5, un 8 o el número que sea. Yo lo que debería hacer es escribir una línea por cada, perdón, tantas líneas como el usuario haya ingresado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En vez de usar la variable n como hice antes, voy a usar la variable fila, que voy a hacer que comience en 1, pero que en vez de llegar hasta un número puesto por mí, va a ser un número puesto por el usuario. La variable filas contiene justamente ese número. Entonces este bloque para va a tomar como variable la variable fila, que va a comenzar en un 1 y va a llegar hasta el número que el usuario ingresó. Luego lo que yo tengo que hacer aquí es escribir el símbolo. Vamos a hacer lo siguiente para comenzar y ver cómo esto funciona. Vamos a escribir directamente el símbolo aquí. Si yo ejecuto esto, me va a pedir un número de filas, un símbolo para rellenar y vamos a ver qué es lo que esto genera. Bueno, vamos a dar un 5 y como símbolo vamos a poner un asterisco para seguir el ejemplo del enunciado y vamos a ver qué es lo que hace esto. Lo que hizo fue escribir en 5 líneas distintas un solo asterisco y acá hay un problema porque yo no quiero un solo asterisco. Si el usuario dijo 5, entonces lo que yo quiero son 5 asteriscos en cada fila. Con lo que hice hasta el momento solamente conseguí escribir un solo asterisco. Bueno, deberíamos encontrar alguna manera que nos permita dentro de cada línea, piensen que aquí en esta instrucción de la línea 20 se está generando una línea nueva en la pantalla de salida. Lo que yo debería encontrar es alguna manera que me permita a mí generar una línea que contenga 5 veces el símbolo y después escribirlo. Me refiero a escribir la línea completa. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a usar una variable tipo cadena que la voy a inicializar sin datos. Entonces voy a declarar esta variable aquí.
Entonces declaro la variable línea como cadena. Vean que aquí lo que hago es inicializar la variable vacía. Y después a continuación lo que voy a hacer es otro nuevo ciclo para, porque yo necesito 5 veces el símbolo que hayan ingresado. Entonces necesitaría agregar en esta variable 5 veces el simbolito, 5 o el número que sea, 5 veces ese simbolito, y después, una vez generada la línea con todos los simbolitos, escribir la línea. Así sería. Generar la línea con los valores dentro y después escribir la línea completa. Bueno, vamos a hacer eso. Necesito dentro de esta variable agregar tantas veces como el número que me haya ingresado aquí, tengo que agregar esos símbolos. Entonces voy a hacer lo siguiente, otro bloque para. En este caso voy a llamarlo columna a la variable. En columna voy a asignar un 1. Y voy a ir hasta la cantidad de filas que el usuario haya ingresado. Recuerden que filas es la variable que contiene el número que el usuario ingresó. Entonces voy a ir así. Hasta filas con paso 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer dentro de este bloque para? Lo que voy a hacer es llenar la variable línea con los símbolos. Entonces voy a decir, en línea voy a asignar lo que ya tenía en línea más el símbolo que el usuario ingresó. Ahí está. A continuación puedo escribir la línea, y esa línea debería contener el símbolo repetido todas las veces que el usuario pidió. Vamos a ver si eso pasa. Tengo variable no definida, tiene razón, la variable columna no la tengo definida. Vamos a definirla. Ahora sí tengo la variable columna definida, vamos a ver si esto funciona. Entonces le voy a decir 6 y le voy a usar como símbolo el asterisco. Y ahí está, ¿no? Porque son 6, ¿cuento bien? Sí, tengo 6, ahí está. De esa manera puede resolverse el ejercicio. Podemos probar con otros valores, por ejemplo 10, y que el símbolo sea el símbolo más. Y ahí me salió 10 líneas y en cada línea 10 símbolos más. Esa sería una forma de resolverlo. Este ejercicio tiene cierta complejidad porque necesita de 2 ciclos para. En este caso, como habíamos visto ya con las instrucciones condicionales, aquí tenemos estructuras anidadas, se le llama así, porque tenemos un ciclo para y dentro de ese ciclo para otro ciclo para más. Si les preguntara a ustedes cuántas veces se ejecuta la instrucción de la línea 26, esto, ¿cuántas veces se ejecuta esta línea? La respuesta es que se ejecuta la cantidad de filas multiplicado por la cantidad de filas. Es decir, si el usuario acá ingresó un 5, entonces esta instrucción, la de la línea 26, se ejecuta 5 por 5. Piensen que este bloque para, que está el bloque externo para, se va a ejecutar 5 veces. Pero a su vez, por cada una de esas veces, el bloque para interno se va a también ejecutar otras 5 veces. Es decir que sería 5 veces por 5 veces, es decir, 25 veces. La línea 26, esta línea de aquí, se termina ejecutando en total entonces 25 veces en un ejemplo donde el usuario ingresa el número 5. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Cómo venimos con esto? ¿Se entiende?
Ah, más complicado, sí. Y bueno, sí, se empieza a complicar un poco. Pero siempre es cuestión de práctica. Una vez que se enfrenta a este tipo de ejercicios y lo logra resolver, sí, hay que analizarlo, tenés razón. Es cierto, sí, sí, sí. Es básico, por supuesto. Bueno, de esto se trata entonces el bloque para. Y como les decía, es un bloque o una estructura que viene bien cuando nosotros de antemano sabemos cuántas veces queremos ejecutar un conjunto de instrucciones. Hay otras veces en que no lo sabemos. Entonces allí no se utiliza este tipo de estructura, se utiliza otra. Pero antes de pasar a esa otra, hagamos un ejercicio más. Este también es complejo y me gustaría que lo pensemos aunque sea. El ejercicio 20. El ejercicio 20 es similar en algún punto a lo que veníamos haciendo, salvo que en vez de generar un cuadrado tendríamos que generar un rectángulo, perdón, un triángulo. Y aquí tendríamos que analizar también qué hacer en cada una de las líneas. Mi truco para resolver esto es el siguiente. Si yo tengo que generar el triángulo, en algún punto tengo que poner, en cada línea tengo que poner una cierta cantidad de asteriscos y una cierta cantidad de espacios en blanco. Vean, estoy borrando asteriscos y reemplazándolos por espacios en blanco. Si yo hago esto, se genera el triángulo que busco. Entonces, parecido a lo que veníamos haciendo, el ejercicio consiste en escribir una cierta cantidad de líneas. El usuario me va a decir, quiero un triángulo de 5 líneas, de 14 líneas o de la cantidad que sea. Pero el objetivo entonces siempre sigue siendo escribir una cierta cantidad de líneas. Lo que lo complica un poco el ejercicio es que la línea, cada una de esas líneas, ahora no es siempre igual, sino que la cantidad de símbolos que va a tener depende de en qué línea estamos. Podemos razonarlo de esta forma. Por ejemplo, si estamos en la línea 1, ¿cuántos símbolos queremos? Bueno, si estamos en la línea 1 queremos 5. Si estamos en la línea 2, entonces queremos 4. Si estamos en la línea 3, queremos 3. Y ya van notando que la cantidad de símbolos que queremos en cada una de las líneas es justamente el inverso de la línea en la que estamos. Pero no alcanza con esto, porque además tenemos que poner espacios. En la primera línea, ¿cuántos espacios voy a poner? Voy a poner 0 espacios. En la segunda línea voy a poner un espacio. En la tercera voy a poner 2, en la cuarta 3 y en la quinta 4. ¿Me van siguiendo? El primer número representa cantidad de espacios que tengo que poner, el segundo número cantidad de símbolos que tengo que poner. Si puedo hacer esto, entonces puedo generar ese triángulo que me pide el ejercicio. Vamos a ver cómo podemos plantear. Vamos a ver cómo podemos plantear utilizando algo de lo que ya tenemos, porque cierta parte de esto me va a servir. Digamos, esto estoy seguro que me sirve. Lo de generar una línea vacía y después escribir la línea, esta estrategia estoy seguro que me sirve. Esto ya sería el ejercicio 20. Lo que tengo que determinar es, una vez que estoy dentro de una cierta línea, una cierta fila, cuántos espacios necesito y cuántos símbolos necesito. Entonces vamos a comenzar agregando en la variable línea, vamos a ver esta variable línea que inicialmente en la línea 21 queda vacía. Vamos a primero tratar de agregar los espacios. Los espacios, vean este análisis que hicimos acá. En la línea 1 tiene que ir 0 espacios, en la línea 2 tiene que ir 1 espacio, en la línea 3, etc.
vamos a llamarla fila a esto porque es el nombre que yo le di en el algoritmo a la variable. Entonces, en la fila 1, 0 espacios. En la fila 2, 1 espacio, etc. Eso quiere decir que tengo que poner tantos espacios, perdón, los espacios que tengo que poner tienen que ser igual a la fila donde estoy menos 1. Vean, si estoy en la fila 1 y tengo que poner 0 espacios, yo digo, bueno, si estoy hago la fila 1 menos 1 y me da el 0 que busco. Hago la fila 2 menos 1 y me da el 1 que busco y así siguiendo. Entonces yo sé que la cantidad de espacios que tengo que poner es igual a la fila en la que estoy menos 1. Vamos a empezar por eso. Vamos a hacer un bloque para que vaya. Vamos a usar una variable que sea espacios, que va a ser igual, perdón, va a estar inicializada en 1 y va a ir hasta qué. ¿Hay alguien que quiere algo? Adelante. No, todo bien. Bueno, la variable este espacios ahora la voy a declarar, va a ir desde 1 hasta la fila donde estoy menos 1, eso es lo que dijimos, ¿no? Si pensamos es, si estoy acá en la fila 3, yo necesito 2 espacios, así que voy a ir desde la fila donde estoy, menos 1. La variable de fila, esta variable, me dice en qué fila estoy, así que puedo decir acá, fila menos 1. ¿Con qué paso? Con un paso de 1, siempre voy sumando de a 1 en estos ejercicios. Perfecto, la variable espacio no la tengo, vamos a declararla. ¿Y qué hago entonces aquí? Lo que hago es, a la variable línea le voy a sumar, o le voy a agregar, un espacio, vean, ¿no? El simbolito es, bueno, el símbolo no, es un espacio. Es un espacio encerrado entre comillas simples. De esa manera, la variable línea va a tener una cierta cantidad de espacios. ¿Y cuántos espacios va a tener? Bueno, depende de en qué fila estemos. De esa manera ya conseguí todos los espacios que tiene la línea por delante. Pero a continuación, yo necesito poner los símbolos. Por ejemplo, en la fila 3 necesito 3 símbolos. En la fila 2 necesito 4 símbolos. Ahora, tratemos de encontrar cuál es la relación entre la fila en la que yo estoy y la cantidad de símbolos la cantidad de símbolos que necesito. Por ejemplo, si estoy en la fila 1, yo necesito 5 símbolos. Recuerden que la cantidad de filas total en este ejercicio o en este ejemplo son 5. O sea que si estoy en la primera fila necesito todos los símbolos. Si estoy en la segunda fila necesito todos los símbolos menos 1. Si estoy en la fila 3 necesito todos los símbolos menos 2 y así siguiendo. Entonces, la expresión que representa la cantidad de símbolos es la cantidad de filas total, sería algo así, ¿no? La cantidad de filas en total más 1 menos la fila en la que estoy ahora. Vamos a ver si esto funciona. Recuerden que en el ejemplo filas vale 5. Si yo estoy acá, en este caso, aquí, en la fila 4, el caso sería filas que vale 5, más 1 son 6, menos 4 da 2. Y fíjense que para la fila 4 son justamente 2 los asteriscos que yo necesito. Bueno, quizás esta parte, la parte de descubrir cuál es la relación entre la cantidad de asteriscos que yo necesito en una cierta fila, dada esa fila, es quizás lo más complejo de descubrir. Pero en definitiva, esta expresión, esta relación cumple con mi necesidad. Probémoslo en el caso de la fila 2. Aquí esto vale 5, más 1 es 6, menos 2, porque estoy en la fila 2, me da 4, que es justamente la cantidad de asteriscos que yo necesito, 4. Entonces, la cantidad de símbolos que yo necesito está dado por esta expresión. Vamos a implementar de esa manera
otro bloque para aquí. Este lo voy a llamar símbolos a la variable y le voy a hacer símbolos que vaya desde 1 hasta dónde. Hasta, según nuestro análisis, fila más 1 menos la fila actual. Con un paso de 1. ¿Y qué es lo que me interesa hacer a mí? Dentro de este bloque para, me interesa agregarle en la variable línea los símbolos. Entonces voy a hacer así, voy a decir línea es igual a línea más el símbolo que el usuario ingresó. Esta variable símbolo es esta que el usuario ingresó aquí. Esta variable símbolos es la variable que yo utilizo para el bloque para, que no la tengo declarada, pero la declaramos ahora. Así. Acá me suenan algunas variables. Por ejemplo, la de columna ya no la estoy usando más, así que la podría quitar. Y creo que las demás las estoy usando. Bueno, pero vamos a probar, a ver qué pasa. Vean que después de hacer este bloque para y después de este otro bloque para, se escribe el contenido de la variable línea. Vamos a ver si logramos que quede el triángulo. Vamos a hacer un 6 y de símbolo hacemos asterisco. Y ahí salió el triángulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No me doy cuenta que no, como que no está el chat. Ah, sí, acá está funcionando, pero acá no me lo muestra. ¿Por qué será? ¿No? A ver, ¿es esto? No, no es esto. No me doy cuenta por qué el chat, no me lo muestra. Bueno, avancemos. Entonces, yo entiendo que es un ejercicio complicado, por eso quería aprovechar para mostrárselos y para también mostrarles cuál fue mi razonamiento para resolverlo. En mi caso, me planteé el resultado que yo estaba buscando y traté de plantear las relaciones que había entre símbolos y espacios dada la fila en la que estaba. Y una vez descubierto eso, bueno, ya sabía que tenía que hacer una repetición para generar o espacios o para generar símbolos. Y de esa manera resolver el ejercicio. Pero bueno, es cierto que quizás a primera vista uno no descubre esas cosas, que le toma un tiempo darse cuenta. Pero una vez que uno se da cuenta, se escribe un bloque para, bastante sencillo y ya está. Es cierto que la parte compleja aquí no es escribir el bloque para. La parte compleja es darse cuenta cuáles son los límites para el bloque. Esa es la parte compleja. Pero me pareció interesante presentárselos y contarles además cómo es que yo lo pensé. Bueno, eso respecto del bloque para. Ahí tenemos algunos ejercicios y ya han visto de qué se trata. Como les decía antes, si ustedes saben de antemano cuántas veces quieren ejecutar la instrucción, esto viene muy bien. Pero muchas veces pasa que uno no sabe cuántas veces tiene que ejecutar la instrucción o el conjunto de instrucciones. Entonces, aparece una estructura que es adecuada para esas situaciones. La estructura se llama mientras. Tenemos un ejemplo. La estructura mientras espera una expresión lógica, es decir, algo que pueda ser evaluado como verdadero o falso, y después
un conjunto de instrucciones. El bloque asociado, el conjunto de instrucciones asociado a la estructura mientras termina en la palabra fin mientras. Entonces, algo típico que se hace es lo siguiente, es decirle, al pedirle por ejemplo al usuario que ingrese un número mayor que 0. Podemos hacer esto. Y después leemos el número en una variable. Le voy a llamar número, la tengo que declarar. ¿Y qué pasa si el usuario, en vez de escribir un número mayor que 0, escribe un -2? Es decir, un número negativo, que no cumple con mi necesidad. Entonces mi idea es que le diga al usuario: el número que ingresaste es incorrecto, ingresar nuevamente un número mayor que 0, o hacerlo de nuevo. Es decir, yo le quiero decir al usuario que repita el ingreso, es decir, que vuelva a ingresar un número hasta que realmente escriba un número mayor que 0. Yo no sé de antemano cuántas veces el usuario se va a equivocar. No sé si se va a equivocar una vez sola, no se va a equivocar nunca, o se va a equivocar 10 veces, no lo sé. Entonces, como no sé de antemano eso, yo no podría usar un bloque para, porque no sé cuántas veces le voy a tener que pedir al usuario que ingrese el dato porque se equivocó. El bloque mientras es un bloque que en cada una de las iteraciones, es decir, cada vez que se ejecuta el bloque asociado, evalúa una condición. Y si esa condición no se cumple, deja de evaluar el bloque. Entonces me vendría bien para este tipo de situación donde yo quiero volver a preguntarle al usuario o volver a pedirle al usuario que ingrese el número, pero no sé cuántas veces se va a equivocar. Pero sí sé que si el número que ingresó es un número como el que yo necesito, entonces ya puedo dejar de preguntarle. La expresión aquí que se podría usar es: mientras que el número sea menor o igual que 0, hacer. Vean lo siguiente. Si el número es menor o igual que 0, significa que el usuario me dio un valor que yo no estaba buscando. Entonces, ¿qué hago? Le digo al usuario: te equivocaste. Intenta de nuevo. Y repite esta instrucción. Vuelvo a leer número. Fíjense que dentro del bloque mientras ahora tengo un bloque de instrucciones compuesto de 2 instrucciones. Vuelvo a leer el número. Entonces el usuario vuelve a ingresar un número. Y ahora nuevamente escribe un número negativo. Y pone -7, por ejemplo. Cuando el usuario ponga -7, el bloque mientras vuelve a comenzar. Cuando vuelve a comenzar el bloque mientras, evalúa ahora cuál es el contenido de la variable número. El usuario acaba de ingresar un -7. Dice: -7 es menor o igual que 0. Sí, lo es. Entonces vuelve a ejecutarse la línea 11 y le volvemos a decir al usuario: te equivocaste, intenta de nuevo. Vuelve a ocurrir la línea 12, el usuario vuelve a ingresar un número. Vamos a suponer que otra vez el usuario pone un número negativo. Vamos a suponer que ingresó un -4. El bloque mientras vuelve a comenzar y evalúa esta condición. Dice: número es menor o igual que 0. Bueno, ahora el número es -4, es lo último que el usuario ingresó. -4 es menor o igual que 0, o sea que la condición se cumple. Si se cumple, le decimos al usuario: te equivocaste, intenta de nuevo, y le decimos: ingresó otro número, y así seguimos. Así seguimos ¿hasta cuándo? Hasta que el bloque mientras evalúa la condición y esta condición no se cumple. ¿Cuándo no se va a cumplir? Cuando el número sea mayor a 0. Si el número es cualquier número, por ejemplo el 3, esta condición ya no se cumple. Como ya no se cumple,
se termina el bloque mientras y se continúa con la instrucción que siga aquí. Por ejemplo, y por ejemplo acá podría poner el número. Así. Entonces, vamos a probar este ejercicio, a ver qué es lo que pasa. Vamos a... Fíjense, este que dice ingrese un número mayor que 0 es la instrucción de la línea 5. Bueno, voy a poner un número negativo, a propósito. Entonces ocurre la instrucción de la línea 11. Y nuevamente queda el cursor esperando que yo ingrese un valor. Eso es la línea 12. En la línea 12 se lee nuevamente la variable. A ver, voy a ingresar otro número negativo. Nuevamente vuelve a ocurrir la línea 11. Y a continuación la línea 12. Vuelvo a poner otro número negativo, menos 3. Y me sigue diciendo que me equivoqué. Pero ahora voy a cambiar y voy a poner un número positivo. Por ejemplo, 5. Cuando ingreso el 5, me dice gracias, el número que ingresaste es correcto, el 5. Es decir, que el bloque mientras continúa ejecutándose hasta que esta condición no se cumplió. Mientras la condición se cumplió, el bloque se siguió ejecutando. Cuando la condición ya no se cumplió más, el bloque dejó de ejecutarse y se pasó a ejecutar la siguiente instrucción que venía a continuación del bloque. En este caso la de la línea 16. ¿Se entiende esto? ¿Se ve? Bueno, y el resto también lo logran entender. No puedo hacer lo mismo con la función sí. No podrías, porque vamos a suponer, es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta. Yo digo así, en vez de usar un mientras, voy a usar un sí. Sí. Así. Acá no era hacer. Me olvidé cómo se escribía el sí. A ver. Entonces, perdón, me había olvidado de esa parte. Entonces. Bueno, ahí está. Acabo de cambiar la estrategia de una instrucción mientras a una instrucción sí. Si resulta que el número es menor que 0, va al usuario a decir, le va a decir al usuario te equivocaste, etcétera, y le va a decir ingresalo de nuevo. Pero una vez que lo ingresó de nuevo, el bloque sí termina y pasa a esta línea, la línea 18 en este caso. Pero eso no significa que el número ingresado haya sido correcto. Vamos a poner un ejemplo donde el número no sería correcto. Por ejemplo, empiezo con un número incorrecto, menos 4. Me dice, te equivocaste. Claro, te equivocaste, está ejecutando la línea 12. Ahora la línea 13 me dice, ingresar de nuevo el número. Bueno, lo ingreso y vuelvo a poner un número incorrecto, por ejemplo, menos 3. Y como el bloque sí acaba de terminar, lo que ocurre es la línea 18. Y la línea 18 me dice, gracias, ya ingresaste el número correcto, pero el menos 3 no es correcto. El bloque sí serviría si yo aquí, de alguna forma, pudiera, por ejemplo, en la línea 16, evaluar si el número es incorrecto y pedirle al código que salte nuevamente a la línea 10 y vuelva a empezar. Pero no tenemos una instrucción así en este lenguaje. Entonces el bloque sí no serviría. ¿Se entiende? Serviría solamente si el usuario en el segundo intento lo hace bien. Si lo hace bien en el segundo intento, ahí serviría. Si no, no serviría. Tampoco serviría, ya que estamos acá, tampoco serviría si
si el usuario lo ingresa bien al primer intento. Porque pasaría esto, vamos a probarlo. Vamos a suponer que en el primer intento ya lo hace bien, por ejemplo un 7. Ah, no, tenés razón, me confundí yo. Porque la condición esta no se cumple, por lo tanto no vuelve a preguntar. Bien, serviría también allí, si lo hace bien. Pero si lo hace mal, más de una vez, ya no sirve. ¿Se ve? ¿Alguien lo había preguntado? Damián, creo que lo había preguntado. ¿Se entiende? Bueno, genial. Voy a volver al caso como lo teníamos antes, con el mientras. Sí. Hay otro bloque que es parecido al bloque mientras, que se llama repetir. Ese bloque de repetir es un bloque que me permite a mí repetir justamente un bloque de instrucciones y al final de ese bloque de instrucciones decidir si quiero o no repetir otra vez el bloque. Vamos a tratar de hacer este mismo ejercicio pero usando el bloque repetir. Entonces, esto lo saco. Estamos aquí, le decimos al usuario ingrese un número mayor que 0 y a continuación a continuación usamos la instrucción leer para tomar todos los datos que el usuario ingresó. Ahí dice. En algunos ejercicios dice imprimir. Significa imprimir literalmente o imprimir por pantalla. Significa imprimir por pantalla. En este momento no sabemos cómo hacer para usar una impresora. En el futuro, con otros lenguajes, vamos a poder hacerlo. Pero con este lenguaje, hasta donde yo sé, no podemos. Entonces, cuando dice imprimir, lo que se refiere es a usar la instrucción escribir. Simplemente eso. ¿Dónde estaba? Yo les decía, tenemos la instrucción escribir que le dice al usuario ingresa un número mayor que 0 y después la instrucción leer para leer justamente el dato ingresado. Si el dato ingresado es correcto, avanzo. Pero si es incorrecto, quiero repetir nuevamente las instrucciones. Entonces, puedo hacer esto, vean. Existe repetir. El bloque se llama repetir y termina con un hasta que. Y acá mi hasta que va a ser la condición que se tiene que cumplir para dejar de repetir, hasta que número sea mayor que 0. Yo quiero repetir entonces la instrucción 10 y 11, la línea 10 y la línea 11, hasta que el número sea mayor a 0. Cuando el número sea mayor a 0 no repito más. Pero si el número no es mayor a 0, lo repito. Porque le digo al usuario, volvé a ingresarlo. Y así hasta que el usuario realmente ingrese un número mayor a 0. Cuando lo haga, dejo de repetir. Vamos a ver cómo esto se ejecuta. Entonces me dice, ingresa un número mayor a 0 y voy a intencionalmente poner un número negativo. El menos 1. Y me dice, pará, ingresa el número mayor a 0. Bueno, intencionalmente vuelvo a equivocarme. Me vuelve a decir, che, pará, me equivoco intencionalmente por tercera vez. Y ahora voy a poner un número mayor a 0. Entonces pongo un 8. Y ahí me dice, gracias, el número es correcto, es un 8, etc. ¿Se ve? Bueno, el bloque repetir y el bloque mientras permiten repetir un bloque de instrucciones cuando en principio no sabemos cuántas veces queremos hacerlo, pero sí conocemos alguna condición que me permite determinar cuándo quiero dejar de repetir el bloque. ¿Se ve? Bueno, a ver, podríamos hacer un ejercicio, a ver el ejercicio 21. A ver, el ejercicio
ejercicio 21, dice crear un algoritmo que calcule la raíz cuadrada del número que introduzca el usuario. Si se introduce un número negativo, debe mostrar un mensaje de error y volver a pedirlo, tantas veces como sea necesario. Bueno, es un ejemplo de uso de la instrucción mientras o la instrucción repetir. Cualquiera de las dos serviría. Yo lo voy a hacer con la instrucción mientras. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a quedar con esto. Y acá voy a poner un mientras. Y así mientras número sea menor que 0. Así. Si el número es menor que 0 es porque el usuario se equivocó. Si se equivocó, le digo, che, te equivocaste. Y vuelvo a leer el número, es decir, esta misma instrucción. Y así lo dejo al usuario hasta que el usuario termine ingresando un número válido. Resulta que como el ejercicio me pide calcular la raíz cuadrada del número, no existen las raíces cuadradas de los números negativos. Al menos no en números reales. Pero como yo quiero calcular raíz cuadrada y el PCInt me permite calcular raíz cuadrada, pero por supuesto, porque trabaja con números reales, solamente números positivos, entonces yo tengo que estar seguro que el número es un número positivo. Si no lo es, le tengo que avisar. Che, esto no es válido, volví a intentar. Pero una vez que lo hizo, le podríamos calcular la raíz cuadrada al número. Entonces podríamos poner un mensaje que acá diga la raíz cuadrada de, y acá iría el número que el usuario ingresó. La raíz cuadrada del número es, y acá debería ir la raíz cuadrada. ¿Cómo calculamos la raíz cuadrada de un número? Bueno, en PCInt es así, se pone raíz y entre paréntesis se pone la variable que uno quiera, que contiene el número que quiere calcular. Entonces de esa manera va a decir la raíz cuadrada de 16 es 4, esto va a devolver 4. O la raíz cuadrada de 25 es 5, y así. Vamos a probarlo. Ingreso un número mayor que 0, me voy a equivocar intencionalmente y me dice, epa, necesitamos un número mayor que 0. Intenta de nuevo, bueno, dale, intento. Me vuelvo a equivocar intencionalmente y me dice, te equivocaste de nuevo. Vamos a poner un número que le podemos calcular la raíz cuadrada, por ejemplo el número 25, y me dice la raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, aplicó esta expresión llamada raíz, se la aplicó al número que el usuario ingresó, y en particular en este ejercicio o en este ejemplo, si el número era 25, la raíz es 5. Y ahí está el ejercicio completo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, hasta acá es todo por el día de hoy. Díganme si tienen alguna consulta o algo más que quieran saber o algo que no se entendió. Y aprovechamos la llamada. Quisiera ver por qué no me aparecen los mensajes. Ah, acá aparecen los mensajes. Mira qué bien. Ah, y antes alguien me había preguntado limpiar pantalla y esperar tecla. Repetir hasta que y según. Ah, bueno, Marcos había preguntado. Bueno, la respuesta es a la primera pregunta. Si hablamos de las funciones limpiar pantalla, no hablamos. Esperar tecla, tampoco. Y repetir y según, bueno, la vimos repetir, según no vimos. Eso yo les había contado en la clase pasada, que
lo, lo revisaron ustedes desde el material teórico, y si tenían alguna pregunta me la hicieron y no había problema. Y esta función de limpiar pantalla y esperar tecla no la vimos, pero es algo que les dejo a ustedes que revisen, a ver qué son, cómo se usan. Después me preguntan si tienen alguna duda. Bueno, algo que podemos hacer como buena práctica a la hora de programar es utilizar los foros. En este momento estamos en un curso y está bueno utilizar los foros del curso con preguntas, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se logra limpiar la pantalla en PCInt? Quizás alguno ya lo resolvió y entonces te puede decir, mira, la instrucción que tenés que usar es esta. Y si no, después de haber puesto la pregunta, quizás vos más tarde encontrás la respuesta por vos mismo. No sé, quizás te pusiste a buscar en internet y encontraste la solución, y vos podés contestar o dar la respuesta a tu propia pregunta. Pero lo bueno que tiene eso es que el resto de la gente puede ver entonces cómo se hace. Yo no estoy diciendo que pongas el ejercicio completo, porque quizás ahí le quitas un poco la gracia, pero hay cosas que son bien puntuales que se pueden consultar. Y eso es una buena práctica, porque estamos en un curso y estamos aprendiendo, así que eso viene bien. Pero también vas a ver que a nivel profesional también pasa así. Uno cuando trabaja escribiendo código no recuerda todo, y entonces o le pregunta a los colegas con los que está trabajando, o directamente pregunta en foros en internet. Lo cierto es eso, es que se utiliza mucho esta estrategia de hacer las preguntas. Así que aprovecha los foros ahora del curso y haz tus preguntas. Alguien te va a responder, y si vemos que nadie te responde, yo te tiro alguna ayuda. Bueno, ¿y alguna otra pregunta o algo más que quieran saber o comentar antes de irnos? Bueno, nada más entonces. Espero que les haya servido, espero que se entienda, y bueno, a trabajar, que hay un montón de ejercicios para resolver. La idea de los ejercicios no es que no es evaluarlos, no es la intención. Si ustedes los hacen y me los mandan, yo los voy a corregir. Tienen que tener paciencia porque son más de 100 alumnos y son muchos ejercicios para revisar, pero la idea no es ponerles una calificación a eso. La idea de los ejercicios prácticos es que ustedes tengan la oportunidad de practicar, porque quizás ya se los había comentado, pero para saber programar, hay que practicar, no queda otra. Cuando uno practica, aprende. Al menos esto. Hay otras disciplinas que se aprenden de otra manera, pero la programación se aprende programando. Entonces, cuanto más ejercicios ustedes hacen, más aprenden. Bueno, espero que les haya servido, que haya aclarado temas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por participar y seguimos en contacto.